y hoy es la segunda. Comenzaremos por la zona baja del conjunto de la sillería coral. Por tanto, hablaremos hoy de las misericordias. Recordaba hoy cómo, pues no sé de qué año es, yo creo que es de principios de siglo, se escribió un libro sobre la sillería de coro de la Catedral de Zamora. Lo escribió un periodista llamado Francisco Antón, que coincidió también en su época con Gómez Moreno, el arqueólogo que hizo el catálogo monumental de la provincia de Zamora. Gómez Moreno sí describía las misericordias, pero Antón, con más pudor, pues pasaba la descripción de algunas de ellas. Algunas ponía indescriptible, por tanto, no decía de qué trataban. Yo, aunque sea pudoroso, no voy a hacer eso. Voy a explicar la mayor parte de las misericordias que hay en el coro de la catedral. Bien, les decía que Francisco Antón en su libro en algunas ocasiones decía indescriptible. ¿Por qué? Pues porque le daba pudor, reparo, el describir algunas de las misericordias, que si por algo es famosa la sillería coral de Zamora es precisamente por las misericordias, pero no siempre por ese aspecto más espinoso que tienen, sino por muchas cosas más, especialmente por el mensaje teológico que contienen. Yo no tengo ningún reparo en hablar de ellas, ¿de acuerdo? Porque además están aquí. Bueno, pues comenzamos con unas notas previas para entender, contextualizar las misericordias. ¿Qué son las misericordias? Pues miren, los asientos que hay en el nivel bajo y en el nivel alto de la sillería se pueden subir y bajar a voluntad. Se puede bajar y entonces se sienta uno con total normalidad. Esa es la función de un asiento. Pero también se puede levantar, y cuando se levanta el asiento, cuando no está abatido, nos encontramos con unas ménsulas en las cuales los canónigos, las dignidades, los mozos de coro, los capellanes, los prebendados, los racioneros, etcétera, etcétera, podían apoyar el trasero estando de pie. Por tanto, aliviaba el peso corporal cuando uno estaba de pie. A eso se le llaman misericordias. ¿Qué valores tienen estas misericordias? Pues en primer lugar, el valor funcional. Sirven para lo que sirven, para aliviar el peso corporal cuando uno está de pie. Y acuérdense de que las ceremonias catedralicias y sobre todo las corales eran muchas veces cantadas y duraban mucho tiempo. Otro valor que tienen las misericordias es el artístico. La destreza de las composiciones que vamos a ver después y la ejecución técnica, que es precisa, y además en un espacio tan exiguo como es una ménsula. Son destacables por su naturalismo, por su espontaneidad, por su inventiva y también, en algunos casos, por su atrevimiento. El valor icónico, ¿por qué? Porque nos proporciona imágenes, ya sea con figuras aisladas o ya sea con figuras agrupadas en escenas de carácter narrativo. Las hay heráldicas, es decir, de blasones, de escudos, las hay lúdicas, domésticas, costumbristas, literarias, mitológicas, de animales, satíricas, burlescas, etc. Todo eso lo vamos a ir viendo, porque voy a poner la mayoría de ellas. Hay 36 misericordias en el nivel bajo y 49 en el nivel alto. Luego, un valor didáctico. ¿Por qué? Porque refleja la sociedad de la época y a veces la critica, porque están puestas en las escenas, evidentemente, con un afán burlesco, satírico o de crítica. Tienen también un valor ejemplarizante, es decir, exhortan a abandonar o a fortalecer o a modificar la conducta personal. Y se hace mediante imágenes. Y tienen también un valor parenético. ¿Qué significa esto? Que presentan las virtudes que se han de imitar y los defectos o los pecados que se han de evitar. Imitar o evitar. Esos son los valores que le veo a las misericordias. Hay que conocer el contexto en que se hicieron estas misericordias. Yo he escuchado aquí en la catedral algún guía
y no local precisamente, que decía que era la forma que tenían los tallistas de vengarse de los canónigos que no les pagaban a tiempo a los tallistas. Bueno, hay cosas que no son asumibles. Hay que conocer el contexto, como en toda obra artística. Lo que dicen los alemanes, el Sitchenleben, el ambiente vital en que nace una obra. Y el contexto es el siguiente. Hay una degradación moral y espiritual en el ámbito social y eclesial a fines de la Edad Media. Es una época también, en cierto modo, de decadencia, que no afecta solamente a la sociedad, sino que afecta también a la Iglesia. Hay una degradación moral y espiritual. ¿Qué aparecen aquí? Pues aparecen pasiones, defectos, flaquezas, miserias, vicios, pecados. Hemos de tener clara una cosa, que no puede ser el pensamiento moderno actual, el nuestro, el criterio interpretativo de esas misericordias. Por eso digo, hay que conocer el ambiente social y eclesial en torno al año 1500 y no podemos juzgar con criterios actuales lo que estamos viendo de hace 500 años. Es lo que decía Julio Caro Baroja, que podemos caer en el sociologismo. Esto es el sociologismo. Y ahí se han publicado incluso libros en los años 60 sobre algunas misericordias de la sillería de coro, pues hablando como es un cuaderno erótico, poco más o menos. Tampoco la especulación subjetiva. Es decir, yo veo las misericordias y a mí ¿qué me dicen? Bien, sí, te pueden decir, a ti, pero eso es una especulación subjetiva. Y nosotros vamos al objetivismo, es decir, ¿qué querían decir nuestros antepasados con esas representaciones en las misericordias? De todos modos, recuerdo que los actos que representan esas misericordias están ubicados en un lugar secundario. Si se bajan los asientos, ya no se ve ninguna misericordia. Por tanto, es un lugar secundario. No es un lugar primario o principal como son los dorsales de la sillería baja y los dorsales de la sillería alta. Por tanto, es algo secundario. Pero están además en un lugar idóneo, aunque parezcan impúdicos. Y se crea también que están en disonancia con la sacralidad del lugar. ¿Cómo puede haber misericordias como las que vamos a ver ahora en un recinto catedralicio como es el de Zamora? Pero es un lugar idóneo, ¿por qué? Porque se baja el asiento y eso es el asiento de las posaderas del personal catedralicio, del personal del coro. Más, presenta la naturaleza pecadora del ser humano, que es justamente la que posibilita la obra salvadora de Cristo. Si no hay pecado, no hay salvación, porque es salvación del pecado y de las consecuencias del pecado. Por tanto, en una síntesis de la historia de la salvación, como es el coro de la Catedral de Zamora, tiene que aparecer de algún modo el pecado, la situación infralapsaria o decaída en que se encontraba el hombre. Recuerdo, aunque sea brevemente, cuál es el mensaje fundamental de la sillería coral. Tenemos sobre el dosel del obispo un ángel o un querubín que tiene una espada. Es el ángel que está expulsando a Adán y Eva, que está en los doseles de los asientos del deán y del chantre, del paraíso. ¿Por qué? Por la opción de pecado, según dice la Escritura, que hizo el primer hombre, la primera mujer. Entonces, ¿el pecado dónde está representado? En las ménsulas, en las misericordias. Pero Dios no deja al hombre en esa situación de caída, sino que lo que no pudo conseguir por vía de salvación, por vía de creación, por causa del hombre, por culpa del hombre, lo quiere hacer por vía de historia de la salvación. Y así se representan los personajes del Antiguo Testamento, que hablan de la futura venida del Mesías. El Mesías está representado en el estalo episcopal, en el centro, que además es el titular de la catedral, el Salvador. Y finalmente en los laterales, en los dorsales, a un lado y a otro, en los dos coros, aparecen los santos y santas, es decir, aquellos redimidos que están participando ya de la visión gloriosa de Dios. De forma que en la oración litúrgica de la Iglesia se unen el cielo y la tierra
y el cielo, todos cantando a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor. Por tanto, no nos escandalicemos de que aparezcan las representaciones pecaminosas, lo más innoble, lo más miserable del hombre, en las misericordias, porque eso representa el pecado y la culpa como posibilidad de la historia salvífica. El cortejo de actos indignos es reflejo del hombre carnal, por eso hablo de la civitas terrena, la humanidad caída, en contraposición al hombre espiritual, la civitas Dei. Estamos en el corazón de la Iglesia, en el corazón de la catedral, y hay una ciudad terrena que es el hombre y hay una ciudad de Dios que son los personajes que aparecen en los dos niveles, representado en los dorsales de la sillería alta. Por tanto, estas misericordias, y esa es mi tesis, hay que integrarlas en el mensaje sintético de la historia de la salvación que aparece en la sillería coral. Ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es la labor que corresponde al historiador del arte respecto al estudio del coro? En primer lugar, debe hacer una descripción literal. Y no siempre es posible, porque hay algunas mutilaciones, no sabemos qué tenían en las manos, etc. Y claro, depende de cada uno. Los que han escrito, si no han ido a la literatura de la época, ¿cómo pueden interpretar y describir esas acciones? A veces cuesta, pero a veces es fácil. Recuerdo a un investigador que publicó, que luego veremos la de Phillips y Aristóteles, que era un monje. Vamos a ver. Tienes que venir a la sillería coral y verlo. Es que eso que se ve así parece una cogulla, la capucha de un hábito de un fraile. Pues no, son las bridas que tiene Phillips, que está montando Aristóteles. Quiero decir con esto, la descripción hay que ser muy, no especulativo, sino serio a la hora de describir literalmente qué es lo que se ve. Y si no acertamos a ver, difícilmente vamos después a saber interpretarlo. Después, en segundo lugar, identificar a los protagonistas de esas escenas. Yo he leído, por ejemplo, que este es un ermitaño, o que es un fraile, o que es tal, o que es cual. Bueno, vamos a ver. Y tiene túnica talar, pues puede ser un clérigo, pero puede no serlo. O tiene un rostro joven, pues puede serlo o puede ser alguien mayor. Hay que identificar quiénes son los protagonistas de esas ménsulas, de esas misericordias. Luego, reconocer las acciones que realizan. Describirlas, identificar a los protagonistas, reconocer las acciones que realizan. Conocer los códigos mentales y conductuales de la época. Han pasado 500 años y a nosotros nos choca, nos resulta paradójico que aparezca esto, aparezca lo otro. Pero claro, hay que ponernos en ese ambiente, en ese contexto cultural. Y por último, abordar su correcta interpretación. No todas tienen un mensaje, pero muchas de ellas sí. Y hay que interpretar ese mensaje correctamente, aunque he de decir que en algunos casos quedan bastante abiertas a posibles otras interpretaciones. O sea, una interpretación última y definitiva en pocos casos se puede dar. Está siempre abierta a nuevas posibilidades. Bien, pues dicho esto, las notas previas, vamos ya a los tipos de misericordias que nos encontramos. En primer lugar, les he dicho que las hay heráldicas. Evidentemente, estas no tienen ningún mensaje. Es más, los escudos que vemos no tienen blasón. Por tanto, ¿se dejaron así? ¿Se rasuraron? No lo creo. Simplemente son, me parece a mí, ornamentales. Son decorativas. Son escudos sin blasonar y los tenantes, los que sostienen los escudos, son figuras humanas, figuras de animales y seres fantásticos. Por tanto, ornamentales y carecen de mensaje. Ahí tenemos a 2 leones en la primera, a 2 cinocéfalos en la segunda, a 2 serpientes en la tercera, en la cuarta a 2 muchachos y en la quinta a 2 grifos, que son seres fantásticos. Pasamos ya a estas escenas narrativas, escenas que son lúdicas, es decir, que hacen alusión a los juegos, fundamentalmente juegos infantiles.
La primera es el juego de la panoi, o el juego de la barra. Dos muchachos, o dos adultos también, podía ser, cogen una barra, ponen las dos manos sobre ella y entonces tiran de un lado y del otro a ver quién vence. Es una prueba de fuerza. A ese juego se llamaba el juego de la panoi. A la derecha aparecen niños y niñas danzando. ¿Están jugando a qué? Al corro. Que conocemos lo que es, ¿no? Jugar al corro, por lo menos los que ya somos un poco mayores, ¿vale? Jugábamos al corro, danzábamos haciendo un hipotético círculo. Y en la parte de abajo aparece un muchacho haciendo de eje simétrico, a la izquierda un niño montado sobre un caballito de madera, pero de caballito solamente tiene la cabeza, el resto es un palo. También hemos jugado de niños a eso, ¿no? Hemos cogido el palo de la escoba y jugábamos como si fuese un caballito, cabalgar. El de la izquierda con un caballito y el de la derecha con un caballito, pero también con un reilero o un molinete. ¿Lo ven? Bien. Eso está tomado de una fuente gráfica, un libro de horas de Philippe Piguchet del año 1496. Ya les dije en la conferencia anterior que los maestros tenían repertorios gráficos. Podían ser libros, podían ser dibujos, etc. Y entre esos repertorios gráficos estaban los libros de horas que se editaban en París en estos últimos años del siglo XV. Por tanto, se ve clarísimo. El niño del centro está en el grabado también y los dos laterales, incluso con el reilero, pues están también en ese grabado. Son grabados que pertenecen a la marginalia, es decir, que no son grabados centrales de una publicación, sino que forman parte del marco que sirven de borde, de márgenes a esas páginas. Bueno, escenas domésticas. Es decir, que nos hablan de cómo era el hogar, cómo eran las costumbres hogareñas, y fundamentalmente referidas a la comida y a la bebida. En la de la izquierda, arriba, vemos a un hombre, a la izquierda, con un cucharón de madera. Vemos a una mujer a la derecha, y puede ser o un sirviente o el hijo de ambos, si es un matrimonio, que está en el centro. ¿Qué está haciendo el hombre? Pues el hombre está probando la comida para ver si está bien de sal. ¿Me entienden, no? Es él quien prueba y da el visto bueno, el esposo. A la derecha damos otro paso más. Aparece un hombre que está comiendo. Tenemos la mesa a la izquierda con la jarra, el pan, el cuchillo, y a la derecha una mujer en cuclillas esperando ¿a qué? A que termine de comer el marido para comer ella. Propio de aquella época. Claro, a ustedes les choca y a mí también, pero es que era así. No solamente probaba la comida, sino que comía primero y después la mujer. Y en la parte de abajo, otra misericordia en la que una mujer a la derecha, aunque se ha partido, está dando vueltas al guiso en la olla. ¿Lo ven? Que está puesta a la lumbre. Y mientras la mujer da vueltas al guiso, el hombre, que ya habrá acabado su faena, y perdonen por la ironía cuando digo estas cosas, pues se está calentando los pies. Él se calienta los pies y ella hace la comida, ¿vale? Seguimos. Ahora escenas costumbristas, es decir, escenas de la vida cotidiana. Aquí tenemos a un hombre montado sobre un burro, las espaldas las tiene descubiertas porque ha bajado la camisa. En la parte de la derecha hay un hombre que está llevando mediante un ronzal al burro y en la parte izquierda hay uno con un haz de lo que sea, un látigo. ¿Qué está haciendo? Pues que le está castigando, ¿vale? Le está dando golpes en la espalda. ¿Esto qué es? El castigo público de un reo. Se le solía llamar a esta costumbre, el paseo infamante, porque además del sufrimiento que tenía que soportar por los golpes que le daban en la espalda, también la vergüenza por ser paseado públicamente, para vergüenza suya y también para advertencia de aquellos que lo veían.
Bueno, pues el paseo infamante. Otro, de la vida cotidiana también, ya verán ustedes cómo hay que fijarse mucho para saber qué es lo que realmente representan las escenas. Aquí vemos una mesa. En la mesa hay pan y hay una jarra. A la derecha hay un hombre sentado con un pan en la mano y a la izquierda hay otro sentado, pero no con un pan en la mano, sino con una escudilla, es decir, un plato. ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo o el de la izquierda está pidiendo pan al que está a la derecha? Y el que está a la derecha está sentado sobre un cojín cuadrado, pero el que está a la izquierda es circular, con lo cual podría ser también una hogaza de pan. Y en ese sentido sería una escena de picaresca. Hay uno que está con la escudilla pidiendo el pan cuando tiene él otro pan muy grande, cuando tiene para comer. ¿Comprendido? Bien. Y otra cosa más, no podemos decir si está en una mesa en una casa, son dos hombres, posiblemente puedan estar en una taberna. Por tanto, digo, una cosa es lo que describimos porque es lo que vemos, y otra cosa la interpretación que podemos darle, que pueden ser varias, y a veces la cuestión queda abierta. Suscitan preguntas. Otra escena de la vida cotidiana, dos hombres talando un árbol. El que está a la izquierda tendría un hacha, que se ha perdido, y el que está a nuestra derecha, el que vemos a la izquierda tendría el hacha, y el que está a la derecha tiene como una especie de cuerda que está tensando, trayendo hacia sí el árbol. Entonces es el momento en que están talando el árbol. Puede ser una escena cotidiana simple, sin más, o puede ser también una alusión al profeta Malaquías y a los evangelistas Mateo y Lucas que dicen: ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, con la venida de Juan el Bautista. Una que es bastante espinosa. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos a la izquierda una mujer y a la derecha un hombre. Ambos están en una tina, es decir, en una bañera de madera, dentro del agua. La mujer está mostrando los pechos. El hombre está llevando su mano izquierda a los genitales. A la izquierda hay un sirviente que lleva jarra y comida, o sea, bebida y comida. Y a la derecha un sirviente que está frotando la espalda. ¿Qué es esto? Pues es un baño mixto. España había heredado de los romanos y de los árabes la costumbre de tener baños públicos. Y había baños para hombres y baños para mujeres. Pero a veces había baños clandestinos en los que se juntaban los hombres y las mujeres para una cita de placer. Hay algunos refranes, yo no podía traer todos aquí, porque hay muchos referidos a esto, pero hay uno que dice: la que del baño viene, bien sabe lo que quiere. Y esto no está representado solamente aquí en las Misericordias, también en un libro de horas, ese es el de Carlos V, está miniado, la miniatura es francesa, y hay también ese grabado, donde están el hombre, la mujer, y en el caso de la miniatura, también los sirvientes. Por tanto, había baños mixtos y se reflejan ahí en una de las misericordias de esta sillería. Otro, un hombre que lleva un palo y con una mano sujeta la cuerda por la que está enredado o amarrado el buey por la testuz, es decir, por la cabeza. Bien, pues puede representar un refrán de la época que decía: al buey por los cuernos y al hombre por el verbo, es decir, por la palabra. Es decir, ¿por dónde hay que agarrar? Al buey por los cuernos y al hombre por la palabra que ha dicho. Otra, un hombre cazando un lobo. Bueno, esto es común, pero puede representar también la necesidad de la lucha del hombre virtuoso contra el mal, representado en el lobo.
En el siglo XVI, por ejemplo, se hacen retablos aquí en Zamora que en la maçonería aparecen la lucha entre las virtudes y los pecados. Bueno, pues esto también puede ser una representación de la lucha de la virtud contra el mal. Ahí vemos a un hombre corriendo detrás de un caballo. Es curioso, porque el hombre ya es mayor y lleva una especie de callada. Puede significar, esta puede tener varias interpretaciones, pero puede significar también que el hombre cuando se va haciendo mayor ya no alcanza incluso a su caballo. Otro, un hombre con la mano, esta es la realidad, con la mano entre las ancas de un cuadrúpedo. Decimos cuadrúpedo porque la mitad delantera está dentro de una ciudad y solamente se ve la mitad trasera. Pero aquí, como tiene dos patas, se supone que en la delantera tenían otras dos. Entonces es un cuadrúpedo. ¿Pero qué tipo de cuadrúpedo? Puede ser un buey, puede ser una vaca, puede ser... Vemos que es un bovino, pero no sabemos más. Luego otra cosa, levanta el rabo y tiene en la mano derecha algo abultado. ¿Qué está recogiendo los excrementos de un bóvido? ¿O es un veterinario que está asistiendo a un parto? Pues queda abierta, porque la imagen no da más de sí. Puede ser o una cosa o la otra. También hay bastantes de contiendas, de luchas entre personas. Y esto, bueno, posiblemente pueda hacer alusión también a que a veces el personal que formaba parte del coro, los canónigos, los capellanes, etcétera, tenían sus luchas entre ellos. Bueno, vemos ahí en la primera un desafío entre hombres armados. Hay uno que está en el centro, a la izquierda uno que viene corriendo con una espada en la mano y con un escudo, y a la derecha otro que viene con un palo y se supone que también llevaría un escudo, pero está mutilado. Entonces, sería un desafío entre dos hombres armados. ¿Qué es lo que intentan? ¿Solventar una ofensa? Pues posiblemente, porque había duelos y había luchas y peleas por ofensas entre ellos. Una pelea violenta entre uno que está a la izquierda, que tira del pelo del que está a la derecha, y el que está a la derecha está mesando la barba o tirando del pelo también del otro. Bastante violenta. A la izquierda, dos hombres disputándose un pellejo de vino. Los dos están tirando del pellejo. Parece que no se ha derramado el vino, pero está a punto de caer. Esto es una crítica contra aquellos que luchan entre sí, tienen contienda entre sí, pero es mejor arreglarse mediante un acuerdo que no tirar cada uno por su lado y finalmente lo que se pretendía poseer no queda para ninguno de ellos. Y luego a la derecha hay una pelea. Hay un hombre a la izquierda, otro sentado a la derecha, pero el de la izquierda, esto es importante también, está haciendo el gesto de la higa. La higa era esto, entre dos dedos sacar el dedo pulgar. Ese era un gesto obsceno y ofensivo. Por tanto, pelean entre ellos porque uno le ha hecho la higa al otro. Aquí tenemos una pelea entre dos hombres también y cada uno de ellos, vamos a ver, el de la izquierda, con su dedo parece que está marcando el límite en el suelo. Tiene en su mano derecha, detrás de él, una piedra. Y el que está a nuestra derecha está como pensativo, a ver cómo puede atacar, y lleva también una piedra detrás de él. Eso era bastante común. Hay un refrán que decía, cada loco con su piedra. No con su tema, sino con su piedra. Ninguno ha mostrado las armas, veremos a ver qué pasa, pero eso era bastante común, cantearse. Tirarse cantos, tirarse piedras. Lo vemos ahí en un grabado del libro de horas de Philippe Gouchet del año 1497. Peleas entre dos bandos y las armas son las piedras, lo que tienen a mano. Luchas también contra animales, no solo entre personas. Ahí vemos a un joven a la izquierda y un mono a la derecha. El mono es un animal interesante porque reproduce muchas veces los comportamientos humanos.
Y así los vemos también en diversos lugares de la sillería. Bueno, pues luchando contra un mono. Y abajo, luchando contra un dragón, que es un animal fantástico, no es un animal real. Bueno, una que forma parte de lo que llamamos el mundo al revés. ¿Y qué es el mundo al revés? Pues son situaciones anómalas que subvierten, cambian los valores sociales habituales. Lo habitual que era que el marido, el hombre, azotase a la mujer por algo que no le hubiese gustado. ¿Vale? Nos lo imaginamos. Pero en este caso, el hombre está tendido en el suelo, le han bajado las calzas, ha dejado el trasero para que la mujer, que está sobre él, le fustigue con un látigo, ayudada por posiblemente un sirviente o el hijo. Por tanto, es el mundo al revés. Es la mujer quien pega al marido. Había un refrán que decía: en casa del mezquino más manda la mujer que el marido. ¿Ven? La mentalidad de la época. Por desgracia pasa ahora, pero de diferente modo. Bueno, el mundo al revés. Otro. Es un hombre que está arrastrando, fíjense, un trillo, y tiene una cuerda que lleva en su boca, es decir, que lo está haciendo con la boca, como si fuese un animal de carga, un burro, un caballo, cualquier otro. Y en el trillo lleva a una mujer o a una monja, porque había mujeres y monjas que llevaban el mismo tipo de tocado. Entonces no podemos saber si era una mujer o era una monja. En algunos manuscritos de la época hay dibujos en que se ve a un hombre llevando a 3 o 4 mujeres en un carretillo, ¿vale? O monjas. Entonces no sabemos si es una mujer o una monja. ¿Qué es? ¿La mujer dominante o critica la vida religiosa femenina? Esta es la cosa, ¿vale? Pues el mundo al revés. Otro. Ahora las literarias, es decir, las que tienen como fuente de inspiración leyendas, novelas, escritos de la época o incluso anteriores, etc. Y uno de ellos, el más conocido quizá, es este, el del hombre cabalgado. Es la leyenda de Filis y Aristóteles. Este asunto está prácticamente en casi todas las sillerías góticas que conocemos. O sea que era un tema muy conocido. Nosotros no lo conocemos, pero los de aquella época sí. Bien, cuenta la leyenda, una leyenda oriental, que Aristóteles, el filósofo griego, que era maestro o preceptor de Alejandro Magno, le reprochó al estadista que dedicase mucho tiempo a las mujeres y no a sus labores de conquistador o de gobierno. Entonces, en el palacio había una mujer cortesana llamada Filis, que, oyendo lo que le había dicho el maestro a su discípulo, despechada, le dijo al maestro, a Aristóteles: si tú quieres acostarte conmigo, solo tienes que hacer una cosa. Mañana te pones en el patio del palacio, te pones comandando a gatas, yo cabalgaré sobre ti, fustigándote como si fueras un caballo, y ya está. Entonces, Aristóteles cedió, va al patio y lo vemos de esa guisa. Él caminando a gatas y Phillips fustigándole con el látigo. Pero, atentos, lo que tiene en la boca son las bridas para poder frenar, ¿no? No es una cogulla, por tanto no es un fraile el que está ahí representado. Bien, pues Alejandro Magno vio esta situación desde una ventana y le dijo: maestro, ¿cómo eres capaz de reprocharme a mí que yo me dedique a las mujeres más que a los asuntos de Estado y tú eres capaz de ceder ante una cortesana? Y él dice: pues si yo siendo viejo soy capaz de hacer esto, ¿qué no serías capaz de hacer tú siendo joven si yo no te freno un poco? ¿Vale? Moraleja, para entendernos, el hombre debe dejarse guiar más por la razón
que por la pasión. Esta es la moraleja. Entonces, un canónigo que entrase en el coro y viese esta escena, inmediatamente pensaba en esto: cuidado, ojo avizor. Y les traigo ahí una fotografía del sepulcro, un detalle del sepulcro del doctor Juan de Grado, que vemos otra vez de nuevo el tema de Filis y Aristóteles. Filis cabalgando sobre Aristóteles y fustigándolo. Bien. Interesante, son las dos únicas representaciones de este tema en la catedral. Pero es que don Juan de Grado, canónigo, fue uno de los encargados de fijar la iconografía que iba a estar en la sillería coral. ¿De acuerdo? Él, además, siendo clérigo, tuvo una hija, tuvo problemas también porque la hija pronto murió, quiso recuperar la dote que le había dado a la hija, que tenía el yerno, etc. Bueno, pues esto para los clérigos medievales tenía que, evidentemente, ellos conocían las claves interpretativas de estos temas, ¿vale? Y uno de ellos es este, cuidado. Otro, las fábulas de Esopo, que todos conocemos de toda la vida, pero es que en el año 1482 se publicó en España el Isopete historiado, es decir, el texto de las fábulas, unas de Esopo y otras no, pero que se habían ido añadiendo, y también dibujos. Y esos dibujos aludían a la narración de cada una de las fábulas. Entonces hay una fábula que dice que una mujer que era la esposa del filósofo Santus, que era el amo de Esopo, lavó los pies a un aldeano. La leyenda, digamos así, la fábula es la siguiente. El marido, Santus, quería burlarse de su mujer o tener algo por la cual reprocharle, hacerle un reproche. Entonces le dijo a Esopo: haz el favor, búscate a un peregrino que vaya por mi casa, porque quiero que esté allí, ¿vale? Y entonces pensaba que lavándole los pies el hombre se iba a avergonzar y iba a salir huyendo. Sin embargo, el peregrino, encantado de la vida de que la mujer de Santus le lavase los pies. Entonces, esto es una representación que conocerían perfectamente la fábula los que veían esto, que a veces uno plantea hacer una cosa para hacerle daño al otro, pero no las consecuencias imprevisibles de esa acción. Con lo cual, quien puede estar o quedarse avergonzado no es el destinatario, sino el promotor. Seguimos. También de las fábulas de Esopo, del Isopete historiado, este hombre que está sofaldando, levantando las faldas de una mujer. Y según la fábula de Esopo, le dice Esopo a la mujer de Santus. Perdón, la mujer de Santus a Esopo. Cuida, por favor, de la comida que se está haciendo, no siendo que, o que se ha servido ya, no siendo que el perro venga y se la coma. Y entonces la mujer de Santus le dice: no te preocupes porque mi trasero tiene ojos. ¿Vale? Entonces, la ve acostada y entonces levanta la falda porque le había dicho ella que tenía ojos en el trasero. Entonces llega Santus y dice: ¿pero cómo estás así? Y dice: pues muy fácil, me dijo que ella tenía ojos y quería comprobarlo. Ya está. ¿Vale? Esta es la fábula de Esopo. Otra fábula de Esopo, el asno y el lobo. En síntesis. Es que son unas fábulas tan largas que a ver cómo resumo yo. El lobo ve al burro y le dice: voy a comerte, voy a zamparte. Y el burro le dice: ¿cómo? ¿Aquí en el campo, delante de todos los que puedan verte? No, vamos a casa de mi amo. Y allí, digámoslo así, en la intimidad, ya puedes comerme, porque si no, qué vergüenza para ti. Bien, pues entonces dice: vas a hacer como mi amo, me atas y vamos juntos los dos. Y así van caminando hasta que el lobo se da cuenta de que está ya cerca de la casa del amo
y que el amo sale con un machete para ir contra el lobo. Entonces corta la cuerda y el lobo se marcha. Esa es una de las fábulas extravagantes de Esopo. Y ahí vemos el dibujo y vemos también que está tomado efectivamente de ese libro, del Isopete historiado de 1482. El burro delante, la cuerda, y va atado al lobo que está tirando hacia atrás porque no quiere ir hasta la casa de su dueño. Bueno, también las hay en el plan literarias paremiológicas, es decir, que hacen alusión a refranes muy conocidos de la época. Y había un refrán que decía: el viejo, el forno, por la boca se encalientan. Traduzco: el viejo y el horno se calientan por la boca. Así, lo que vemos aquí es a un necio, y ahora explicaré qué es, un hombre que corre hacia un horno y abre la boca también como si fuese un horno. Y detrás hay un personaje que va con una daga para acuchillarlo. Y digo que es un fu o un loco o un necio porque tiene, fíjense ustedes, una especie de caperuz con un cascabel al final, una bola al final. ¿Lo ven? Bien. ¿Y cómo se encalientan los dos? Pues él, el viejo o el necio, con el vino, y el horno con la leña. Y que es graciosísima, ¿eh? Y ahí tienen otras 3 misericordias de diferentes sillerías de España. La de arriba de Oviedo, la segunda de Plasencia y la de abajo de Toledo. Por tanto, el mismo tema, pero en diferentes expresiones. Bueno, pues ahí tenemos un refrán. Después también las hay mitológicas. Tienen que ver también con la literatura, pero yo las llamo mitológicas porque aparecen personajes mitológicos. En este caso es Hércules, que está a la derecha, que está luchando, desembarazándose del dragón de Hesperia, o del jardín de las Hespérides, para que se pueda coger la manzana. Es una alegoría del religioso que ha de dedicarse a la ciencia para exponer la Sagrada Escritura. Interesante porque este es uno de los trabajos de Hércules, y los trabajos de Hércules se publicaron en Zamora por Enrique de Villena en el año 1483. O sea, unos 17, 18, unos 20 años aproximadamente antes de hacerse la sillería. Un trabajo de Hércules luchando contra el dragón de Hesperia. Y otro trabajo de Hércules que está luchando contra el león de Nemea. Es la lucha del cristiano, al que se consideraba soldado de Cristo, contra la soberbia. Vamos, esa es la interpretación que da Enrique de Villena. Ahora tenemos también figuras mitológicas, por ejemplo, el centauro o el Sagitario, si quieren ustedes, porque en este caso está tensando el arco para la cuerda para tirar la flecha. El centauro es un híbrido de hombre y caballo, es decir, la cabeza, los brazos y el torso es lo propio de un hombre y el resto es un caballo. En este caso está disparando el arco. Personifican el pecado en general y algunos pecados en particular. Tampoco me puedo detener mucho explicando de dónde vienen los centauros y demás. Aquí los onocentauros. Los onocentauros no tienen patas delanteras. Sí tienen brazos, pero no patas delanteras. ¿Los ven? El anterior sí tenía, el centauro sí. Es un híbrido entre el hombre y el onagro o el asno salvaje. Y se reconocen por eso, por no tener patas delanteras. Están luchando y personifican al hombre falso que tiene apariencia de piedad, pero después reniega de la virtud. ¿Vale? También nosotros conocemos las sirenas, luego veremos una, pues la versión masculina de la sirena es el citirón. Esto es un citirón o un caballero del mar, que es un híbrido entre un hombre que va armado y la cola de un pez. En este caso tiene el casco, el peto, el faldón, la espada, el escudo, etc. Es un ser fantástico, pero en el cual creían nuestros antepasados de aquella época, el citirón. Versión masculina de la sirena. Y aquí tenemos la versión femenina.
la sirena que conocemos de toda la vida. Pero ojo, la sirena pisciforme, porque también hay otras sirenas que son aves. En este caso es un híbrido entre una mujer y un pez. Y aquí la vemos con un peine o una peina de doble púa y un espejo, mostrando además sus pechos. Es lo que llamamos, así entre los historiadores del arte, la sirena coqueta. ¿Vale? Sirena coqueta. Es la que muestra sus encantos para atraer al placer sexual al sexo masculino. También dragones, en este caso 2 dragones entrelazados, que son horripilantes y están mostrándose la dentadura, con esos penachos vegetales, etc. Bien, interesante. También un grifo alimentando a su cría, que está en una especie de nido, pero que es como una tina, y le está dando un racimo. Esta misericordia está en el estalo episcopal. Bueno, el necio o el fu. El necio o fu, se llamaba en aquella época el fu, era una persona, pues, digámoslo así, entre comillas, loca, un tipo de bufón que era muy excéntrico, que era provocador, ¿vale? O sea, que era conocido precisamente por eso. Tenían en las mangas de su vestidura un cascabel en el codo y tenían también una capucha con sus orejas y, bueno, pues hacían eso, provocaciones a la gente. Era el bufón, el que hacía reír, el que hacía... pero a veces tenía más razón que el resto, ¿eh? Bueno, aquí se están disputando la comida de una olla que está cocinada por una mujer. El de la izquierda tiene una cuchara, sujeta la olla y se quiere comer el guiso. El de la derecha viene corriendo con un cazo para darle. Y la mujer, la pobre, que ya ha estado guisando la comida, pues retira al que está comiéndola ya, como diciéndole, no te atrevas porque no es tuyo. Bien. Puede representar esto la gula o las malas costumbres del tragón, que así se llamaba en aquella época, a la hora de comer. Es decir, que zampaba solo para él y no daba a nadie más. Eso está en un libro publicado en 1495 que se llama La nave de los necios o La nave de los locos, hasta hace unos años, de un autor llamado Sebastián Brán. Aquí tenemos a 2 fus o necios o bufones que se están desafiando, están afrontados y los vemos con esa capucha y esas orejas con las cuales son reconocibles. Y luego casos de prosopopeya, es decir, cómo comportamientos humanos se trasladan o se transfieren a comportamientos animales. Pues aquí vemos a 2 hombres con cara de simio que están afrontados por la espalda. Pero ahí falta un trozo de la sillería, de la escultura. Yo he llegado a leer que incluso podían ser 2 simios que estaban defecando, por eso que se ve en el centro. Pues no están defecando. Encuentro un capitel en la Torre de Pisa, que es ese que les he traído, donde aparecen 2 seres humanos con aspecto de simio por el rostro y por el rabo, que están unidos por un grillete en la cintura y por una cadena al diablo, ¿vale? Entonces es una metáfora del pecado como atadura porque priva la libertad del hombre, ¿vale? No están defecando, sino que están aprisionados por el mal. También, prosopopeya, un mono y un zorro. Ahí deberían estar 2 personajes humanos, sin embargo, es un mono y es un zorro. Están delante de un facistol, cada uno tiene un libro, entonces posiblemente estén ensayando música o cantando, porque el mono está llevando la mano hacia arriba, o sea, como si estuviese dirigiendo la música. Es una crítica a la hipocresía y a la falsedad de los monjes. Ya veremos cómo hay una crítica mordaz en la sillería, lo veremos en la marginalia, hacia las órdenes mendicantes, hacia los frailes. Aquí, por ejemplo, un jabalí, 2 jabalíes, uno de ellos está coceando al otro. Puede hablar de la venganza o de la ingratitud. Después de haber tratado bien a una persona, finalmente te da una coz. Lo decimos también entre nosotros, ¿no? Me ha dado una coz, pues ahí está. Representaciones de perros. Los de arriba están mordiendo los cuernos de una cabra y los de abajo están con un hueso, pero disputando el hueso ante un trasero humano.
Es el pecado de la envidia. Siempre a los perros con los huesos, con la envidia. Tú ves a un perro con un hueso y enseguida viene otro a disputárselo. Es la envidia. Y luego quieren tenerlo los dos y viene un tercero y se lo lleva. Y ninguno de los dos se queda con el hueso. Como diciendo, y el trasero, como diciendo que a veces eso es una estupidez. Es una cosa fatua. Disputar por algo como un hueso. Aquí tenemos también a un perro que está corriendo detrás de una liebre, en busca de la liebre. Y es que Rodrigo Sánchez de Arévalo, que fue obispo de Zamora, aunque no residió aquí, sino en Roma, en su obra Espejo de la vida humana, que publicó en el año 1491, dice que los canónigos son prestos a buscar el rastro de la liebre. O sea, movidos por el interés, a ver si pueden cazar algo. ¿Vale? Más, aquí tenemos una loba con las mamas muy desarrolladas que representan a las mujeres que engendran descendientes de diversos varones y luego buscan padres para ellos. También esto está tomado de la literatura de la época. Son como la loba con muchas mamas. El lobo, ahí tenemos a dos amenazándose ante una pileta, y es más o menos el caso de los perros. Puede ser o bien la gula, porque quieren comer lo que hay en la pileta, o bien la envidia, que se la están disputando. Ahí vemos a dos carneros que están embistiéndose, y eso representa también la rivalidad. A todo esto que les digo de envidia, rivalidad, ira, etcétera, no es porque yo lo haya inventado, sino porque es el resumen de todo lo que he leído en la literatura de la época. Como dos carneros que se embisten tal, la rivalidad. O emblemas posteriores que ayudan también a interpretar iconos anteriores. Ahí tenemos a dos carneros también en el exemplario contra los engaños y peligros del mundo del año 1493. Y se habla de la rivalidad. Ahí tenemos a dos osos que están comiendo frutos de un barril, que pueden ser manzanas. En otros casos, en otras sillerías aparecen los osos comiendo abejas. Van comiendo no las abejas, sino los panales de las abejas. En el caso de Zamora están, estos posiblemente sean asturianos, estén delante de una pileta con manzanas. ¿Qué representa esto? Pues la gula y la glotonería. Tenemos ahí, me costó trabajo entender qué era esto, pero luego lo encontré en un emblema posterior y dije, pues no puede ser de otro modo, es esto. Es una comadreja que está caminando y en su camino, por detrás de ella, hay una planta. Es la ruda. Y según la tradición, en aquella época se pensaba que la comadreja comía ruda para después enfrentarse a los ofidios. Como el olor a la ruda le desagradaba a los ofidios, a las serpientes, pues entonces marchaban y así no peleaban. ¿Esto qué significa? La fortaleza y la prudencia como ayudas espirituales contra el mal. Aquí tenemos a dos cerdos que están olfateando el trasero de un hombre. ¿Y esto qué significa? También por la interpretación que hacen los antiguos en aquella época, sacar provecho de las inmundicias humanas, porque siempre hay quien se aprovecha, como decimos nosotros, del árbol caído, o de las inmundicias. Dos serpientes que están cruzadas. A ver, según Heródoto, las serpientes se aparean y la hembra corta la cabeza de la serpiente macho. Pero después la hembra, que ha llevado ya la semilla en su cuerpo, los hijos, las serpientes pequeñas que nacen, devoran después a la madre. Es una leyenda, según los bestiarios medievales. Entonces, ¿qué significa esta imagen? Que el apareamiento y la descendencia producen consecuencias mortales, a veces. Es decir, cuidado con los placeres, porque también pueden traer pesares. Una advertencia, una moraleja. Después, actividades capitulares. Por ejemplo, el maestrescuela, que era el encargado de la escuela catedralicia, tenía sus alumnos. Pues aquí vemos al maestro que está a la derecha indicando la lección en un libro, dos discípulos o dos alumnos a la izquierda, pero el maestro está con la palmeta levantada. Y es que ese refrán que conocemos todos, evidentemente, no es de ahora, es también de aquella época. La letra con sangre entra. Es decir, tienen que repetir la lección y si no la saben, les dará un golpe.
Ahora el chantre o el cantor, que era el que enseñaba el canto, el que dirigía el canto y también lo enseñaba a los mozos de coro. Al chantre solía ayudarle el cantor, así que no sabemos si este es el chantre o es el cantor, posiblemente el cantor. Está dirigiendo la música y el otro, está el alumno, que está a la derecha, está siguiendo el papel pautado y está pues aprendiendo, digamos, la lección. Esta es una fuerte, es un fraile absolviendo o bendiciendo a una mujer devota. Pero como no se ve la mano izquierda del fraile bien para saber interpretar, pues puede ser que además de absolviendo o bendiciendo, le esté pidiendo un donativo. Por tanto, algo interesado. ¿Eso qué es? El pecado de simonía. Traficar con los bienes espirituales. Acciones virtuosas, un hombre o un fraile, porque se le ve con cogulla, rezando delante de una iglesia. Aquí una monja a la izquierda y un fraile a la derecha leyendo, pero han levantado las miradas. ¿Puede ser una conversación inadecuada la que están teniendo? Aquí un hombre orando delante de una iglesia. Aquí una monja o ermitaña sentada delante de una iglesia. Aquí una monja tocando el escroto a un fraile, o bien castrándolo como castigo. Una acción reprobable. Otra, un monje que está a la derecha, y se nota que es un monje porque tiene la cogulla, un monje o un fraile, está ofreciendo bebida a una mujer que es la que está a la izquierda. Tiene un vaso y él ofrece bebida. Y es que todos los escritores eclesiásticos hablan de que tras la bebida, o la gula, que es el desmán en el comer y en el beber sin medida, viene la lujuria. Por tanto, son los prolegómenos. Aquí vemos a un fraile mirando bajo la falda de una mujer. Es decir, cuando alguien viese esta escena se daría cuenta de qué significa la actitud libidinosa. Aquí tenemos a un hombre y a un fraile corriendo hacia una discusión o pelea, una acción reprobable también. Esta es una de las más fuertes, aunque no lo parezca, por lo que les voy a contar. A la derecha está un fraile sentado que está poniendo su mano sobre la cabeza de una mujer, por tanto la está absolviendo, la está confesando y absolviendo, pero a la vez con su mano izquierda la está sofaldando. Con lo cual, es el delito y el pecado de solicitación en la confesión. Está procurando favores sexuales en un momento sacramental. Y eso era grave. Por eso digo, no solamente es pecado, sino que también era delito, porque era punible. Si se confirmaba, tenía penas, ¿vale? Y luego la que está detrás puede ser la sirvienta de esa señora u otra que está esperando el turno. Aquí tenemos otra que es un fraile aplicando un enema a un hombre. Lo propio sería que lo hiciese un médico, ¿no? Un galeno, o en última instancia un veterinario, pero no un fraile. Por tanto, un fraile además orondo. Aquí tenemos también a un fraile o un ermitaño que está haciendo un examen proctológico a un hombre. Hay un médico que publicó también, interpretó algunas de las sillerías del coro, que dice que posiblemente sea una cura de hemorroides, ¿vale? Que también en su momento se creía que las hemorroides se corregían con el frotamiento de una piedra. Y aquí vemos a un fraile distraído por la tentación de la fantasía. A la derecha vemos una especie de ser humano, pero con garras como si fuese un monstruo. Y tiene también las orejas y la capucha. Entonces, ese fraile estaba leyendo, pero se distrae con la fantasía. ¿Qué tipo de fantasía? Bueno, no sabemos cuál. Ahí lo que está representado es el demonio, que no creo que le hiciese mucha ilusión verlo.
lo que significa el mal, la representación del mal. Bueno, y hemos terminado.